Muy bien, como se ha anunciado, en esta mañana vamos a cerrar ya el círculo. Vamos a concluir con nuestro tema acerca de la lucha del cristiano, esa batalla que nosotros libramos no contra sangre y carne. Vamos a Efesios capítulo 6 y le vamos a presentar en pantalla la porción completa que vamos a leer. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, aunque hoy vamos a terminar con los versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue diciendo el apóstol Pablo allí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, que es lo que veremos hoy, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es mucho lo que se ha dicho y escrito acerca de la oración. Mucho. Yo creo que la oración es un tema prácticamente inagotable. Desde la Biblia hasta los escritos de los grandes teólogos y predicadores, la oración ha sido, hermanos, un tema central en la vida cristiana. Central. Inclusive los hombres y mujeres que han sido usados por Dios y que han marcado la historia del cristianismo han sido personas de mucha oración. Mucha oración. La reina Isabel II de Inglaterra dijo lo siguiente en una ocasión: yo le temo más a un hombre de rodillas que a un ejército armado, decía ella. Yo le temo más, le tengo más temor a un hombre, un solo hombre de rodillas, que a un ejército armado. Eso dijo la reina Isabel II de Inglaterra. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill llamó a la nación inglesa a orar para evitar la invasión alemana, dice la historia que Adolfo Hitler, se tuvo que retirar debido a una intensa neblina que cubrió el lugar. ¿Casualidad? Bueno, yo diría demasiado casualidad entonces. Winston Churchill llama a su ejército, a la nación inglesa, a orar para evitar la invasión alemana por parte de Adolfo Hitler. Y cuando Adolfo Hitler se quiere acercar, hermanos, tuvo que devolverse porque resulta que una intensa neblina cubrió el lugar y Hitler no pudo seguir avanzando. Mis hermanos, hay una batalla espiritual que solo se puede pelear de rodillas. De rodillas. ¿Es allí donde tú y yo obtenemos la victoria o es allí donde somos derrotados? En nuestra cámara secreta de oración. Hermanos, repito, esta es una lucha que se pelea mayormente de rodillas en la presencia de Dios.
De ahí la exhortación que Pablo nos da en Efesios capítulo 6, versículos 18 al 21, hablando de la lucha espiritual que los cristianos libramos día tras día. Dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice Pablo, estad firmes orando. Orando. La semana pasada nosotros comenzamos a mirar en este texto, en este pasaje, 5 enseñanzas esenciales acerca de la oración en el contexto de esa lucha espiritual que debemos librar día tras día con el enemigo de nuestras almas. 5 enseñanzas esenciales que por causa del tiempo no pudimos verlas todas, solamente vimos 3. La primera, repasando un poquito aquí, la primera que vimos es que nuestras oraciones deben ser variadas. Nuestras oraciones deben ser variadas. Debemos venir delante de Dios, dice el texto, con toda oración y súplica. Y la idea que esa palabra comunica es variedad. Debemos orar con toda clase de oración. Oraciones privadas, oraciones públicas, ya sea en la iglesia local o ya sea en nuestro culto familiar o a través de esta plataforma. Oraciones que vamos a expresar verbal y audiblemente. Hay otras oraciones que se van a quedar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Algunas veces oraremos en secreto, nos apartaremos de todo el mundo y el bullicio para estar a solas con Dios. O sea, una oración secreta. Ahora, otras veces oraremos en el trabajo sin que el jefe se dé cuenta, ni nadie se tiene que dar cuenta. Otras veces oraremos caminando por la calle o mientras vas manejando con los ojos bien abiertos, pero tú vas orando a Dios. Otras veces oraremos haciendo los quehaceres del hogar. A veces serán oraciones largas, otras veces serán clamores, pequeños clamores que vamos a dirigir al cielo en auxilio. El punto es, mis hermanos, toda clase de oración. Lo segundo que vimos la semana pasada, la semana antes pasada, es que Pablo nos enseña que nuestras oraciones deben ser constantes. Nuestras oraciones deben ser constantes. ¿Cuándo debemos orar? Bueno, Pablo responde en todo tiempo. En todo tiempo, dice el texto allí, orando en todo tiempo. Literalmente significa en toda oportunidad. En toda oportunidad. Hermanos, no olviden que los creyentes estamos en medio de una lucha continua y que por lo tanto debemos orar regularmente. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas nos ataca con regularidad. Hermanos, el diablo no duerme. Eso fue lo segundo que vimos. Y lo tercero es que Pablo nos enseña en el texto que nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Por eso dice el texto, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué significa orar en el Espíritu? Bueno, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que Él inspiró en su palabra. Y es orar dependiendo de Él. Eso es orar en el Espíritu. Quienes quieran más detalles sobre lo que hablé en esa ocasión, pueden ir al video anterior en nuestro canal de YouTube La Palabra Abierta y ver y escuchar el sermón completito. Ok, hoy vamos a concluir esta serie mirando otras 2 enseñanzas que hay en este pasaje de Efesios 6, 18 al 20 y que por causa del tiempo no alcanzamos a ver la vez pasada. Así que nuestras oraciones, repito, deben ser variadas, lo aprendimos, deben ser hechas con un clamor en el Espíritu, pero también hoy veremos, en cuarto lugar, volviendo a Efesios 6, 18, Pablo nos dice que nuestra oración debe ser vigilante y persistente. Nuestra oración debe ser vigilante y persistente. Versículo 18 dice allí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia. Con toda perseverancia. Nosotros somos soldados en medio de una guerra. Y yo creo que si hay algo que no podemos hacer es dejar el puesto de combate o quedarnos dormidos. Eso nunca debemos hacerlo, espiritualmente hablando. Hace un tiempo yo escuché la historia de un individuo que cuando van a la guerra, el capitán le dice: óiganme bien, soldados, el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Por cada soldado nuestro hay 4 de ellos. Pero de repente el capitán se encuentra a uno de los soldados descansando debajo de un árbol muy tranquilo. Fulano, ¿y qué pasa?, dice el capitán. No, es que ya yo maté a los 4 que me tocaban a mí. Hermanos, aquí no hay momento para descansar. Aquí no hay tiempo para el ocio. Yo creo que lo último que nosotros podemos hacer es dejar el puesto de combate o quedarnos dormidos. Eso es lo último que tú puedes hacer. Abandonar el puesto de combate y quedarte dormido. Cuidado, hermano. Cuidado, mi hermana. Debemos mantenernos en guardia orando. ¿Por qué hay tantos creyentes que comenzaron bien sus vidas cristianas? Comenzaron a correr bien la carrera. Eran celosos, ardientes, servían a Cristo de muchísimas maneras y hoy uno no sabe si están vivos o están muertos. ¿Por qué? Dejaron de velar, no mantuvieron sus sentidos espirituales alertas. Ese fue todo el problema. Hermanos, nosotros no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo seremos atacados por el diablo. No lo sabemos. No lo sabemos. Estamos en un terreno lleno de minas explosivas y no podemos vivir como si estuviéramos en Disney World, en un parque de diversiones. No. El Señor nos advierte en Mateo 26:41 que debemos velar y orar. ¿Saben para qué? Para que no entremos en tentación. Mateo 26:41. Y en Lucas 21:36 nos dice que debemos velar en todo tiempo orando. Velad en todo tiempo orando. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Dice Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Quieres permanecer despierto en el campo de batalla? No dejes de orar. No dejes de orar entonces. No dejes que te venza el cansancio solo porque te parece que no estás avanzando en tu vida cristiana. No, mi hermano, no, mi hermana. Mantente en guardia y persevera en oración. Persevera en oración. Y lo último que Pablo nos dice en nuestro texto es que aparte de que nuestras oraciones deben ser perseverantes y persistentes, dice Pablo también, esta es la última enseñanza, que en nuestras oraciones debemos interceder por aquellos que están peleando la misma guerra que nosotros. Pablo nos dice que en nuestras oraciones, quinta y última enseñanza, en nuestras oraciones debemos interceder por aquellos que están peleando la misma guerra que nosotros. Versículo 18. Dice Pablo allí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Por todos los santos. Las mismas dificultades que tú enfrentas cada día es la que ellos enfrentan también. Ellos están peleando la misma guerra que tú y buscan la gloria del mismo Señor. Si salen heridos y caen, es el testimonio del Evangelio el que sufre. Si permanecen firmes y avanzan, es el reino de Cristo el que se beneficia, mi hermano. Cuando una nación está en guerra, esto es algo que envuelve a todos los ciudadanos de esa nación, ¿o no es así? Las guerras no son personales. Las guerras no son individuales.
A menos que alguien tenga problemas en la cabeza, nadie le va a declarar la guerra a una nación. Ah, mira, le declaré la guerra a Rusia. Ya le mandé una carta al canciller para que se prepare. ¿Y quién es usted para hacer eso? Las guerras no son individuales. Las guerras no son asuntos personales. Inclusive, hermanos, aún lo que nos afecta a nosotros como individuos en el campo de batalla tiene que ver con un conflicto mucho mayor, mucho más amplio. Bueno, lo mismo ocurre en la vida cristiana, exactamente lo mismo, pero en sentido espiritual. Estamos envueltos, tú y yo, todos estamos envueltos en una guerra que afecta a todos los creyentes por igual, a todos los ciudadanos del reino de Dios. Somos parte de un ejército y nuestro interés es que todos permanezcan hasta el fin peleando la buena batalla de la fe para la gloria de nuestro capitán y para el avance de su reino. Ese debe ser nuestro interés. Ese debe ser el interés de todos nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Interceder unos por otros, sostenernos unos a otros en oración. En oración. Tus hermanos experimentan las mismas tentaciones. Se desalientan como tú te desalientas. Ellos tienen muchas veces las mismas dudas, las mismas confusiones que te pasan a ti por la cabeza. El mismo deseo de tirar la toalla y claudicar muchas veces. Así como tú necesitas la ayuda del Señor y debes clamar en oración que su gracia venga en tu auxilio, ellos también necesitan esa gracia. Debemos interceder unos por otros en oración. Y no olvides algo, orar por todos los santos no solamente ayuda a los santos, te ayuda a ti también. Te ayuda a ti a recordar que tú no eres el único que estás en problemas, que no eres el único que estás siendo tentado o tentada. Pero si bien debemos orar por todos los creyentes, hay un grupo que debemos recordar de manera particular y especial. ¿Quiénes son esos? Aquellos que están dedicados por entero a ministrar la palabra de Dios. Verso 19 de Efesios 6. ¿Qué dice Pablo allí? Después que dice orando por todos los santos, dice y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué dice Pablo aquí? Hermanos, oren por todos los santos, pero de manera particular, oren por mí. Oren por mí. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, porque estaba preso, que con denuedo hable de él como debo hablar. Wow, hermanos, este gran siervo de Dios, este extraordinario siervo del Señor, estaba consciente de su propia debilidad. Estaba consciente de que sin la ayuda de Dios, él no podía predicar eficazmente la palabra de Dios. Por eso dice, hermanos de Éfeso, oren por mí. Oren por mí. Y no fue la única vez que Pablo dijo eso. En Romanos 15:30, él dice lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Cuando él dice ahí que me ayudéis orando por mí a Dios, literalmente significa que peleéis, que luchéis juntamente conmigo orando por mí a Dios. Así se traduce, hermano, literalmente. Yo quiero que ustedes me ayuden orando a Dios por mí, es que me ayuden guerreando, luchando juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Hermanos, orar es una lucha. Cuando oramos por aquellos misioneros, por ejemplo, estamos declarando con eso que no se fueron solos. Ellos están en esas lejanas tierras expandiendo el negocio de nosotros, los cristianos, y el negocio de nosotros
es el Evangelio de Jesucristo. Por eso, ¿qué debemos hacer? Sostener a nuestros hermanos en oración. Oren por mí, dice Pablo. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4:2. Dice allí: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. No, pero espérese, pastor, pero Pablo era un hombre de experiencia. Él simplemente tenía que abrir la Biblia y las palabras le salían a borbotones. Pablo era un verdugo. Pablo tenía demasiada experiencia. No, un momento. Pablo dice: oren por mí para que yo pueda hablar como debo hablar. Como debo hablar. Miren 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 2. 2 Tesalónica 3, 1 al 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. En nuestro pasaje de Efesios 6, 19 al 20, Pablo pide a los hermanos dos cosas específicas. Dos. La primera, que al hablar él dijera lo que tenía que decir. Eso por un lado. Y en segundo lugar, él está pidiendo que Dios le diera el coraje, que es lo que significa denuedo, para que yo pueda hablar con denuedo, hable de él como debo hablar. Eso es lo segundo que Pablo pide, que Dios le diera el coraje necesario para él decir lo que tenía que decir. Esas dos cosas. Primero, oren por favor para que yo diga lo que tengo que decir. Y en segundo lugar, quiero que oren por mí para que yo hable con coraje para decir lo que tengo que decir. Con valentía es la idea. Hermanos, ¿ustedes creen que los pastores no se desalientan? ¿Ustedes creen que cuando un pastor, por ejemplo, tiene que venir con un texto fuerte de la palabra de Dios y tiene que exponerlo, sabiendo que va a pisar unos cuantos callos, el corazón no tiende a tomar temor? ¿Ustedes no creen eso? Pablo dice: oren por mí, que Dios me dé el coraje para predicar la palabra. Oren por mí, dice Pablo, para que yo pueda hablar como debo hablar. Hermanos, esto es una guerra. Esto es una guerra. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, de la de Él, no de la nuestra. No debemos basarnos en nuestra capacidad o en nuestro conocimiento, en nuestra teología. No, hermanos, no. No tenemos lucha contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos enfrentar a ese enemigo sin el poder omnipotente de Dios. Hermanos, sencillamente no se puede. No podemos. Ustedes quieren, por ejemplo, pregunto yo, ¿ustedes quieren que sus hijos sean salvos? ¿Ustedes quieren que sus amigos sean salvos, que sus familiares sean salvos, que tu marido inconverso sea salvo? Bueno, pues tú tienes que orar. Tienes que orar. Tenemos que orar, hermanos. Orar y seguir orando mientras ellos estén respirando. No importa que un predicador hable como un ángel encarnado. Si el Espíritu de Dios no aplica esa palabra y la aplica con poder en los corazones, hermanos, nuestra predicación será inefectiva. Inefectiva. El poder de Dios tiene que obrar. Tiene que obrar. Y para eso tenemos que interceder. Tenemos que orar en la presencia de Dios. Bien, hermanos, habiendo concluido entonces ya esta porción de Efesios 6, 18 acerca de la lucha espiritual del creyente, solamente me resta decir que yo deseo de corazón que el Señor me haya dado la gracia en cada una de estas entregas de poder transmitir la importancia crucial
para aplicar en nuestras vidas la enseñanza de un pasaje como este. Este no es un pasaje para ser admirado y estudiado con una curiosidad académica, hermanos, no. Oye, qué interesante ver la manera como Pablo aplica la armadura del soldado romano y cómo lo aplica. No, hermanos, no. Este no es un pasaje para ser admirado y estudiado con una curiosidad académica. Estamos en una guerra de consecuencias eternas, no una guerra cualquiera. Y si nos descuidamos, podemos poner en peligro nuestras vidas y las vidas de otros también. Esto no es un juego. La vida cristiana no es un parque de diversiones, hermanos. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás ahí escuchando estas cosas, por favor, no pienses ni por un momento que esta guerra no tiene nada que ver contigo. No pienses eso. El mismo enemigo con el que los cristianos estamos luchando es el enemigo tuyo también. Solo que tú estás de su lado en este conflicto, lamentablemente. Y yo sé que esto puede sonar paradójico. Bueno, pero si estoy de su lado, ¿cómo es mi enemigo? Escúchame esto bien. El diablo no es amigo de nadie, ni siquiera de los que son suyos. Y en esta guerra no hay neutrales, no hay neutralidad. Cristo dijo esta palabra: el que no es conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí no hay neutrales en esta lucha. O tú estás luchando del lado de Dios contra el diablo, o estás luchando del lado de Satanás en contra de Dios. Una de dos. No hay neutralidad. Es el diablo, mi amigo, quien enceguece tus ojos para que tú no veas la gloria de Cristo. Es Satanás quien endurece tu corazón. Él es quien pone distracción en ti cuando tú estás oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Él no quiere que tú escuches la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Él no quiere que tú la escuches? Porque Él sabe muy bien que si tú conoces la verdad te hará libre. Y Él quiere que tú compartas con Él su miseria eterna en el infierno. Eso es lo que el diablo quiere. Tengo que decírtelo con crudeza porque es la verdad. Esto no es un juego, amigo mío. Es una guerra espiritual de repercusiones eternas. Así que, y con esto termino, dirigiéndome a ti, amigo que me escuchas, no desperdicies la misericordia del Señor. No desperdicies la misericordia del Señor. Ven a Cristo hoy mismo clamando por misericordia y perdón. Ven a Cristo y sabes que todos tus pecados te serán perdonados y serás trasladado entonces del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ojalá, mi amigo, que tú puedas venir del lado de aquellos que somos vencedores. Ven a la esfera de los ganadores. No siga desperdiciando tu vida. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos fortalezca al inicio y durante toda esta semana con estas cosas, que meditemos y reflexionemos en esta palabra.